Siguiendo un poco con... Gracias, Mauro. Siguiendo un poco con el tema de la entrevista, este concepto de la entrevista, me gustaría que respondamos brevemente 3 preguntas. ¿Está bien? 3 preguntas que tienen que ver con lo que estuvimos haciendo en estas noches y un poquito esta mañana. En primer lugar, ¿por qué este formato? ¿Por qué este enfoque para Semana Santa con el tema de una entrevista? Ahí van a acomodar, digo, ya le estoy haciendo lío con las cámaras. Gracias, Lucas. Nosotros muchas veces nos olvidamos que la Biblia es mayormente narración, historias. Si nosotros tenemos que dividir la Biblia en distintos géneros literarios, el género que se lleva la mayor parte es el de las historias, es el de los relatos. De hecho, cuando nosotros analizamos a Jesús y su mensaje, una de las cosas que Jesús más utilizó son las historias, son los relatos. Entonces por ahí me pongo a pensar y me pregunto, ¿por qué razón cuando nosotros abordamos el mensaje de la Biblia, con tanta frecuencia nos enfocamos en las partes más pequeñas? En los géneros que llevan menos porciones de la Escritura. No digo que hay que eliminar, La Biblia tiene mucha diversidad y tenemos que extraer de todo. Pero ¿por qué a veces nos enfocamos tanto en la normativa, por ejemplo? La parte de la Biblia que presenta leyes, que presenta regulaciones, es un porcentaje bastante pequeño en comparación con las experiencias, los relatos, las historias de la gente con Jesús. Y pienso si no nos haría bien dedicar un poco más de tiempo a esos relatos, a esas historias, a esas experiencias. A ver el resultado de una vida transformada. Porque después lo otro son orientaciones que es mucho más fácil experimentar, aplicar y vivir cuando se da lo primero. Cuando primero está el encuentro. Cuando primero está la historia. Cuando primero está el relato con Jesús. Pienso que si primero enfocáramos esto, si dedicáramos un poco más de tiempo y complementado con eso, viniera también tu historia y mi historia, viniera nuestra experiencia, nuestra forma de compartir a Jesús sería más efectiva. Y pensando que Semana Santa es un momento especial para compartir a Jesús con personas que tal vez no lo tienen todavía integrado en su vida de la manera que nosotros lo podemos llegar a tener, pienso, ¿no será hora de empezar a reformular, repensar nuestra manera de compartir a Jesús? Segunda pregunta. La segunda pregunta me anoté por acá, ¿por qué María? ¿Por qué María? Me van a decir porque tu esposa se llama María. Creo que la historia de María, de alguna manera, y lo dijimos en la entrevista, condensa, resume la esencia del Evangelio. De muchas maneras. De muchas maneras. La historia de María nos muestra lo que puede pasar cuando existe un encuentro con Jesús. La historia de María nos llama la atención a que la clave para la transformación no está en nuestras tendencias. Algunos dicen, bueno, algunos tienen más problema con el pecado que otros. Todos tenemos problema con el pecado. Algunos luchan con algunas cosas que pueden ser más visibles o más evidentes que otros. Pero todos tenemos el problema del pecado. María lo tenía, yo lo tengo, y lamento informarte, vos también. Pero María se encuentra con Jesús. Y ese encuentro cambia todo. Ese encuentro transforma las cosas. María, por lo que nosotros vemos en el relato bíblico y lo que podemos conocer también a partir de textos y escritos complementarios, como puede ser el Deseado de toda la gente, es una biografía de Cristo fantástica. La vida de María no tenía sentido. Y por eso es tan importante, cuando ella se encuentra con Jesús, el recuperar la posibilidad de tener sentido. Y este es un tema importante, porque nosotros vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho trabajo encontrar sentido al ser humano. La forma en la que la sociedad hoy aborda el origen del ser humano y aborda su existencia, lleva muchas veces a que nos demos cuenta que no hay certeza de un más allá.
no hay certeza de algo más y por lo tanto lo que tengo es el presente, lo que tengo es lo de hoy. Nada más. Pero esto es grave, esto es peligroso, porque si lo único que existe es el hoy, si lo único que tengo es la posibilidad de vivir experiencias en el presente, porque en definitiva aprovechá el tiempo que tenés, porque no sabés qué viene después y lo más probable es que no venga nada. Si todo lo que existe es por casualidad, si la creación fue resultado del azar, entonces no tengo responsabilidades, no tengo deberes, no tengo que dar cuenta. Y de repente todo gira en torno a lo que yo quiero, en torno a lo que a mí me parece. Desaparece la posibilidad de algún absoluto y todo es relativo. Sin sentido, sin responsabilidad. Una perspectiva bastante egocéntrica. Y por ahí me encuentro con gente que dice, a ver, pará un poquito. Yo recuerdo una persona muy cercana que me decía hace unos días, ¿me estás diciendo que sin Dios, sin Jesús, no existe el amor? Sí. Pero pará, ¿cuánta gente hay súper buena que no conoce a Dios o que no tiene a Dios en la vida, pero que ama a sus seres queridos? El amor, la Biblia es muy clara, viene de Dios. Entonces pueden pasar una de dos cosas, o que la persona no tenga todavía conciencia o noción de cómo Dios está influyendo en su vida, y Dios le está enseñando a esa persona a amar, y le está dando amor, aunque la persona todavía no lo identificó por nombre, o lo que esa persona está experimentando en realidad, por más lindo o simpático que se vea, no es verdadero amor, porque el amor viene de Dios. Y hay gente buenísima que parece construir su vida en torno a valores positivos. Valores como la familia. Yo no creo en Dios, pero creo en la familia. Suena bien, suena lindo. Creo en la amistad. Creo en el amor. Creo en el trabajo. El problema de esta visión es que cuando vos crees en el amor, por lo general está personificado en alguien. Y cuando existe una ruptura en esa relación amorosa, se te viene el mundo abajo. O quien cree en la familia, donde esa familia se rompe, algo lamentablemente muy común en nuestra sociedad, o donde esa familia pierde un ser querido, perdés seguridad. No tenés de qué agarrarte. Ni que hablar si tu fundamento, tu sustento o en lo que crees es tu trabajo o son tus recursos. Te quedaste sin trabajo o un revés económico, y entonces no existe verdadero sentido, no existe un fundamento sólido sobre el cual construir nuestra existencia fuera de Jesús. Y la historia de María nos muestra eso. Pero la historia de María nos recuerda que este mensaje del Evangelio, que resalta el valor del ser humano por el simple hecho de ser creado por Dios, no por lo que hiciste, no por lo que podés llegar a ser, como decíamos anoche con el tema del ladrón en la cruz. ¿Qué podía hacer este tipo? ¿Qué podía dar? ¿Qué podía devolver? Estaba en la última. Y sin embargo, Jesús lo elige para prometerle el reino de los cielos. Porque en realidad el valor que tenemos para Dios está dado por el hecho de que somos sus criaturas. Tan simple como eso. Y eso me levanta la autoestima, eso me da sentido y de paso, eso debiera influir en mis vínculos y relaciones con los demás, porque la otra persona no vale por lo que me da, por lo que puede aportar, por las capacidades que tiene, ni siquiera por cómo me hace sentir. La otra persona vale porque fue creada por Dios, igual que yo. Pero el mensaje del Evangelio, decíamos, está incompleto si yo no entiendo que todo esto que Dios hace para darme sentido, propósito, un futuro, una esperanza, requiere de mi respuesta. Si yo no respondo, si yo no acepto esa invitación, si yo no decido creer, todo lo que Dios hizo en mi vida no tiene ningún sentido. La historia de María nos muestra la necesidad de una respuesta. Y me encanta porque la respuesta de María en ningún momento de los evangelios parece un intento de ganarse algo. ¿Se dieron cuenta? Analizá todo lo que la Biblia cuenta de María
y te vas a dar cuenta que en ningún momento ella intenta ganarse algo. Ella vive una relación auténtica con Jesús. Y Jesús llega y su hermano está en la tumba hace 4 días y le dice, ¿por qué no viniste? Si hubieras estado acá, abre su corazón, comparte con sinceridad, no trata de quedar bien. No dice, uy, Jesús, todo lo que hizo por mí, ¿cómo le voy a reclamar? Esta me la tengo que bancar. Ya bastante hizo. Bueno, se le escapó una. Sinceridad, apertura, confianza. Le cuenta cómo está y cómo se siente. Y Jesús no le pide que entienda. Jesús le dice, cree solamente. ¿Confías en mí? Confía en mí. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy. Tercera pregunta. ¿Qué es lo último que sabemos de María? De acuerdo con los evangelios. Los evangelios nos presentan a María en ese encuentro con Jesús del que conversamos recién. Pero hubo una partecita que nos salteamos. Hubo una partecita que no dijimos. Vamos a ir a Juan capítulo 20. En este diálogo apasionante, Juan capítulo 20, versículo 17. En la entrevista apareció la mitad del versículo, no apareció el versículo completo. Dice en Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Pero, ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando María se encuentra con Jesús, Jesús le da algo para hacer. Jesús le da una misión. Jesús le cuenta a María, ¿sabes qué? Voy al Padre, y de hecho Jesús fue al Padre, recibió la aceptación del Padre, del sacrificio que había hecho, quedó clarísimo que lo que Jesús hizo por nosotros era suficiente para la salvación de la humanidad y vuelve a compartir esa certeza y esa seguridad con sus discípulos. Pero mientras tanto le dice a María, andá y contales. Voy a confirmar que fue suficiente y nos encontramos después. Y no se olviden que gracias a lo que hice, mi Padre es el Padre de ustedes también. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y nosotros, que tuvimos ese encuentro con Jesús, ¿estamos yendo a nuestros hermanos? ¿Estamos recordando que todo alrededor está lleno de hermanos nuestros? Porque Él no solo es nuestro Padre, sino que por Cristo Jesús es también el Padre de ellos. Semana Santa tiene ese propósito. Semana Santa es la oportunidad de recordar lo que Jesús hizo por nosotros para comprometernos con la tarea de compartir con otros. Y no quiero hacer pasar ningún calor a nadie, pero déjenme contarlo porque a mí me inspiró y pienso que puede inspirarlos a ustedes también. Anoche conocí a alguien muy especial que nos visitó por primera vez acá y que llegó por la radio. Y porque conoce la radio y conoce lo que trabaja en Nuevo Tiempo. Y me contó algo muy lindo. Me dice, yo escucho el programa y comparto. Y mando audios y tomo notas y mando por WhatsApp. Dice, si te muestro mi celular vas a ver que tengo compartido con un montón de gente. Y yo digo, esta persona nos conoce, me dijo hace un año más o menos atrás, un año y alguito, que encontró la Nuevo Tiempo y empezó a escuchar los programas. Y está compartiendo con un montón de gente que conoce lo que está aprendiendo, lo que está encontrando, porque se da cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo digo, ¿qué pasa si empezamos a comparar los celulares y capaz que descubro que esta persona en un año ha compartido lo que está viviendo con Jesús más de lo que yo lo he compartido en 40? Tenemos
una invitación. Esa invitación, en primer lugar, es entrar en esa relación con Jesús. Pero en segundo lugar, la invitación que Jesús nos hace es a compartir. Como me decía esta persona anoche, yo comparto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan, no me compartas más. El Señor nos invita hoy a que la experiencia de María Magdalena, desde el encuentro, desde la conversión, desde la gratitud, desde la incomprensión de algunas cosas, desde el mantenernos cerquita de Jesús, no importa qué, no importa que no entendamos, no importa lo que vivamos, y esa experiencia de ir a contarle a otros sea nuestra experiencia. Y que en esta ocasión, en este fin de semana especial, en el que recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, podamos renovar nuestro compromiso con ese Señor, con ese Jesús que nos ama, y con la misión de compartir ese inmenso amor con otras personas. Amén.